Bienvenido Rumors a Room, historias reales, el podcast donde el miedo se convierte en tu compañero de viaje. Bienvenido Rumors. Esta es una recopilación que nos pidieron muchos de ustedes. Espero que les guste y que aguanten las 4 historias de terror en el Hospital La Raza. Y no olviden de sentir mucho miedo. Historia basada por la enfermera Sandra. Pues me pasó hace algunos años. Fue igualmente en el Hospital General del Centro Médico La Raza. Hace algunos años me encontraba de guardia en el Hospital La Raza. Esa noche mi compañero y yo éramos las únicas responsables de velar por el bienestar de los pacientes. La atmósfera ya era pesada. Se sentía ese espacio vacío con un denso aire en cada pasillo y en cada cuarto del hospital. Alrededor de las 11 de la noche, los pacientes ya estaban un poco más tranquilos. Ya las luces estaban apagadas de cada cuarto y desde el oscuro pasillo de un cuarto resonó un grito que heló mi sangre. Decía: Gritaron mi nombre, gritaron Sandra. Sandra, Sandra, Sandra. Mi nombre, susurrado desde esa sombra. Inmediatamente giré a todas direcciones buscando quien me buscaba. Pero no había nadie. Solo oscuridad, cuartos quietos y uno que otro quejido de un paciente. Preocupada, revisé cada habitación, buscando si había alguien ahí, si un paciente necesitaba ayuda, pero no encontré nada fuera de lo normal. Al regresar con mi compañera, le conté lo que me había pasado. Inmediatamente se espantó. Vamos, pues ya les he platicado todo lo que pasa en el Hospital La Raza. Sombras en tiempos perdidos. Se caen las cosas. Lamentos. Gente desvivida que está rondando los pasillos. Ella me preguntó quién te gritó, si estamos solas. Pues no sé, amiga. Yo busqué en cada pasillo, en cada cuarto, y no encontré a nadie. Escuché esa voz diciendo mi nombre. Más tarde, mientras preparamos los medicamentos de los pacientes, en el interior de nuestro cubículo, Sentí, te lo juro, sentí que alguien me tomó por la cintura y que me abrazó, y yo así de... Sentí que alguien me abrazaba, que me tomaba también de la cintura. Pensé que era uno de mis compañeros. Volteé para reclamarle, pero al voltear no había nadie, ni mi compañera. Solo estaba yo, sola. En ese momento, tiré las medicinas. Me llené de miedo. ¿Quién me había tocado? ¿Quién me tomó de la cintura? Volteé para ver si en alguno de los pasillos había alguien, pero nada. Solo silencio de los pacientes, que eso es algo normal para mí, pero no que me tomen de la cintura y que nadie esté atrás de mí. Decidí no tomarle importancia y seguir trabajando. Y es que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Uno de los pacientes que teníamos internados empezó a gritar de una manera horrible. Cerca de las 3:30 de la madrugada, un paciente empezó a gritar de forma desgarradora, afirmando que algo lo había jaloneado de los pies. Y nos sacamos muchísimo de balance porque nos comentó a todos los enfermeros que sintió como lo habían jalado de los pies y no toleró volver a dormirse en ese momento. Nosotros le intentamos calmar y todo. Que intentó tirarlo. Corrimos a ayudarlo y al entrar al cuarto sentí frío, de forma drástica. La temperatura del pasillo y del cuarto era otra, totalmente. El pasillo era frío, pero el cuarto estaba congelado. Vimos al paciente y lo que vi fue sus ojos de terror, de preocupación, de angustia, como si hubiera visto un fantasma. Esos ojos de ese paciente jamás los olvidaré. Era miedo puro. Corría por su sangre. Intentamos calmarlo, pero la verdad es que la angustia se apoderó de ese cuarto
Me acerqué a él. Cuando me acerco, siento cómo se desliza una sombra entre nosotros, dirigiéndose a los pasillos. En ese momento la noche se volvió más densa. Era una sombra en tiempos perdidos, como si algo siniestro estuviera rondando en los pasillos del Hospital La Raza. Nos llenamos de miedo. Yo no entendía qué estaba pasando. Vamos. Intenté relajarme, respirar pero no. Yo también tenía miedo porque había sentido esa sombra. A medida que pasaba la madrugada, los sucesos no dejaron de parar. Se caían las cosas, se escuchaban ruidos, se sentía pesado el ambiente, sombras que se movían. La mente se tornó borrosa. Estábamos enfrente de algo que no podíamos explicar. Ni mi compañera ni yo podíamos entender qué es lo que estaba pasando. Solo esperábamos que la noche pasara lo más rápido posible. Nosotros las enfermeras estamos acostumbradas a lidiar con dolores de pacientes. Sabemos calmarlos y tenemos un amor hacia ellos, infinito. Donde no estamos acostumbradas es a los dolores de sombras, de entes, de quejidos, de gente desvivida que ronda los pasillos. A esos gritos, a esos lamentos, jamás me acostumbraré. Nunca supimos qué entidad o fuerza había estado esa noche en el hospital. El paciente y yo sabíamos que había algo más. Así concluyó esa madrugada, larga, pesada, por estos sonidos, por estas sombras que atraviesan cada pasillo, cada cuarto del hospital. Wow, pues una historia que me recordó a esa sombra que yo logré ver entre la cortina, una sombra alta que se postraba al lado de los pacientes que estaban a punto de dar el siguiente paso. Es algo que ellas, como enfermeras y doctores, viven cada día. Es un trabajo hermoso y al mismo tiempo difícil. Vamos, están salvando vidas y también están conviviendo con sombras en tiempos perdidos, con entes y lamentos de gente desvivida que ronda los pasillos. Bienvenidos, Roomers, a una oscura narración en las profundidades del Hospital La Raza. Recuerden sumergirse en esta historia con audífonos para una experiencia auditiva más inmersiva. Este relato se teje a partir de la macabra historia de Pilar Maldonado. La historia tiene lugar en el sombrío año 1999, cerca del cambio de milenio, cuando mi abuela tenía cita en el quirófano para someterse a una cirugía de boiso, una dolencia que acechaba su garganta. Fue ingresada un lunes por la tarde y tener la operación al día siguiente, con la prohibición de ingerir cualquier líquido. La sed implacable comenzó a atormentarla. En la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, mi abuela, consumida por una sed insaciable, se levantó, deslizándose en la oscuridad, descalza y envuelta en su bata, se encaminó hacia el baño. El grifo, testigo mudo de su sed, dispuesta a beber incluso de esta agua corriente. Mi abuela estaba a punto de beber cuando algo siniestro escuchó que tocó la puerta del baño. Ignorando el llamado, pensó que era su compañera. Sin embargo, una voz susurrante le advirtió: «No tome eso, doña María». Inmediatamente un escalofrío recorrió su espina dorsal, pues nadie le llamaba por su nombre. La puerta se entreabrió para revelar la presencia de una figura extraña. Era una enfermera meticulosamente arreglada, con zapatos pulidos y de aspecto impecable. «No beba, doña María, espera hasta mañana», le ordenó. Con brazo enlazado, junto con ella, mi abuela caminó de regreso a su cama, le ajustó su suero, administró una inyección y le dejó su firma en la tabla que reposaba al pie de su cama. Acto seguido, se desvaneció entre las luces del pasillo del hospital. Mi abuela, en su lecho, se preparaba para el sueño, pero una voz inquisitiva desde la cama vecina le preguntó: «¿Con quién habla?». Al explicar
que iba a beber del grifo, la otra paciente comentó, sorprendida: «Usted regresó sola». La vi hablando sola. Mi abuela, ajena a la historia de la planchada, contestó: «Estaba con la enfermera, quien me puso suero y me inyectó. Pensó que era una locura de su compañera y simplemente la ignoró. Sin embargo, la situación tomó un giro tenebroso cuando la mujer de la cama contigua empezó a gritar desesperadamente: «La planchada, la planchada, la planchada». Las enfermeras acudieron presurosas, preocupadas porque pudo haber pasado algo, y un poco de miedo, claro, al escuchar la planchada. Y al ver que esta mujer estaba totalmente aterrada, diciendo la planchada desapareció a la señora de al lado. Mi abuela, ignorante a este relato, declaró que era una enfermera quien la había atendido, pues era muy bien vestida y muy amable. Pero al describir esta supuesta enfermera, los guardias y las enfermeras afirmaron que no la conocían, que ninguna de sus colegas tenían ese aspecto. Preocupadas, las enfermeras pidieron detalles a mi abuela, quien identificó a la enigmática figura como Eulalia, la misma que había asistido. Sin embargo, la realidad se desvaneció cuando las enfermeras revelaron que ninguna Eulalia estaba asignada en ese turno. El nombre en la tabla era una firma fantasmagórica que dejó a todos helados y escuchando en su mente el nombre de Eulalia, 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 la planchada. Al día siguiente, tras la operación, las enfermeras, aún perturbadas, cuestionaron a mi abuela sobre la veracidad de estos eventos. Con firmeza, ella afirmó haber visto a esta enfermera, que le había ayudado a pasar una mejor noche. Viva o muerta, esta misteriosa presencia le había ayudado a mi abuela, la auxilió y le hizo sentir mejor, y le estaré eternamente agradecida. Mi abuela compartió este relato una semana después de la cirugía, dejando a su paso un rastro de inquietud entre el personal del hospital. Wow, este relato fue basado por una rumor fan, Pilar Maldonado, quien le agradezco muchísimo esta historia que de verdad pone los pelos de punta. Es increíble que Eulalia vuelva a aparecer en nuestro podcast. En la temporada 1, capítulo 15, Sandra, nuestra enfermera favorita, pues ya nos había contado una historia de la planchada. En la banqueta del Hospital Arrasa, las voces de los comerciantes se mezclan con el murmullo de las máquinas. Mientras puedo escuchar mis pasos llegando a la recepción para registrarme en esa maldita bitácora. Siento una extraña sensación en el aire. No puedo ignorar este escalofrío que recorre mi cuerpo mientras subo estas escaleras. Voy a ver a mi madre. Está enferma. Entro al cuarto de mi madre y la veo acostada, un poco sedada, así porque la enfermedad que tiene es algo fuerte. Fui a avisarle que regresaría a Laredo, pero que regresaba con ella mañana. Obviamente no la dejaría ahí. Pero esa tarde ella estaba algo extraña. No recuerdo muy bien sus palabras, pero recuerdo exactamente el sentimiento que tuve en ese momento. Me encontraba parado al lado de ella, de su
cama y voltea y me pregunta: ¿quién es esa mujer que está ahí? Yo volteo por todas partes. Pensé que era otra paciente que estaba en la camilla de enfrente, a la de ella. Y le respondo a mi madre: es otra paciente, está enfrente. Ella inmediatamente me responde: no, yo me refiero a la mujer de negro que siempre viene contigo cada vez que me visitas. Obviamente en el hospital no te dejaban entrar 2 personas al mismo tiempo. Yo nunca había entrado con 2 personas, yo y otra. Bueno, nunca me di cuenta. Yo siempre iba sola, pero no sé si han sentido este sentimiento algún momento de su vida, roomers. Cuando estás viendo a una persona y te expresa cualquier sentimiento, en mi caso, tranquilidad, solo le respondí que era una señora que me acompañaba para que no esté sola. Mamá se llenó de una sonrisa infinita en su cara. La vi tan tranquila. Me responde: dile que gracias, porque siempre que vienes la veo. Mi corazón se rompió. Mis palabras fueron mudas, porque no supe qué decir. Simplemente lo dejé pasar. Llego al aeropuerto y no dejo de pensar en mi madre, esperando que ella se recupere y se ponga bien. Pero mi cabeza sigue dando vueltas. Aquella pregunta de mi madre: ¿de quién es esa mujer de negro que me acompaña paso a paso de mi camino? Dentro de mi cabeza es horrible porque en la actualidad mamá ya no está. Esas sombras siguen ahí. No importa dónde esté, me acompañan, no se van. Así como el recuerdo de mi madre tampoco se va. La amé, la sigo amando y la amaré por el resto de mi vida. Basada por una historia de nuestra amiga Sandra, enfermera del hospital La Raza. Bueno, amiguito, buenas noches. Aquí está la historia como te la prometí. Esto ya de tener aproximadamente unos 5 años. Pasó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Y fue un día, uno de mis pacientes tenía que subir al 10º piso para recibir un tratamiento. En la penumbra del Centro Médico La Raza, donde la luz apenas se atrevía a filtrarse, se gestaba un relato sombrío que se entretejía entre los pasillos y los elevadores de ese hospital viejo. Un escalofrío recorría el hospital mientras la enfermera Sandra caminaba por los pasillos que dan directamente al elevador, específicamente en el 10º piso. Un lugar marcado por una historia macabra. Ese día me subí al elevador, como todos los días aproximadamente a las 6 de la mañana, y había una chica. Yo me acuerdo que traía un vestido rojo en ese momento. Aquel día, a las 6 de la mañana, la enfermera Sandra ingresó al elevador. Ya no sabía lo que le esperaba. Era un día habitual. Una figura de una joven hermosa, de vestido rojo, compartía el elevador. No sabía si subió antes, en qué piso. Simplemente estaba ahí parada, con su rostro pálido y una delgadez que acentuaba su figura. Muy extraña. Es como si algo le envolviera de una energía macabra, como si esa persona no perteneciera en este espacio.
Mientras ascendían, el silencio se rompió cuando esta joven, de vestido rojo, Y bueno, íbamos en el elevador, me subí yo tranquilamente y no pronunció palabra ni mucho menos. Hasta que ya casi bajó del elevador me preguntó unas situaciones sobre los auditorios que se encontraban en la parte de arriba. le solicitó la dirección, preguntando hacia dónde estaban los auditorios del piso superior. Sandra respondió: claro, están a esa dirección. Es más, te puedo llevar si es necesario. Sin sospechar ella que esto tomaría un giro demasiado aterrador. Al salir del elevador, Sandra voltea para decirle dónde estaban los auditorios, diciéndole con exactitud cómo llegar. A lo lejos, un policía miraba a Sandra, viendo que estaba platicando con alguien, haciendo ademanes como dando direcciones. Y sí, Sandra estaba dando esa dirección precisa de cómo llegar al auditorio. La trama se espesó aún más cuando una policía detiene a la enfermera. Saliendo del elevador le estuve comentando hacia dónde estaban los auditorios y demás. Y me dijo que sí la podía acompañar. Le dije, sí, claro, permíteme un momento, ya que tengo que llevar este expediente para que a uno de mis pacientes le hagan un tratamiento. Cuando la policía, porque enfrente de donde iba yo estaba una policía, se me queda viendo muy extrañada. Entonces, total, ya agarré, llevé mi expediente, se lo dejé a mi compañera. Cuando salgo, iba yo hacia los auditorios y la policía me detuvo, me agarró del brazo y me dijo, espérate. Sandra, ¿con quién hablabas? Sandra, ¿todo está bien?, le preguntó el policía. La enfermera responde, sí, estoy a punto de acompañar a la joven a los auditorios. Sandra, ¿con quién hablabas?, preguntó el policía. De nuevo, ¿todo está bien? Sandra se queda dudosa de por qué el policía le preguntaba si estaba bien, si le acaba de contestar que estaba hablando con una chica de vestido rojo. Sandra le vuelve a decir, sí, voy a llevar a esa chica al auditorio. El policía se le queda viendo a Sandra de forma extraña y le dice, Sandra, no vayas, porque tú no estabas hablando con alguien vivo. Y la poli me volvió a reiterar, pero no estabas platicando con nadie, no había nadie ahí. Y me dice, no vayas, quédate aquí conmigo, igual y te van a espantar. Yo te vi hablando, sola, haciendo ademanes, como dando indicaciones, pero no había nadie. Cuando Sandra voltea, tratando de esperar que estuviera la chica del vestido rojo, al fondo, al lado del elevador, ya no estaba. Solo estaba la puerta del elevador, esperando que otra persona suba y pueda ser esa víctima. Esta vez Sandra tuvo un ángel, un policía que vio todo. Sandra quedó impactada. El policía también, porque fue testigo de que una enfermera estuviera platicando con un ente. Ese día no pasó como un día normal. Pero díganme ustedes, Rumors, ¿qué día es normal en el centro médico, La Raza o en cualquier otro hospital? Es más, ¿qué es normal para ustedes? Sandra sacaba su residencia ahí y tiene que rotar en otro hospital. Un día, caminando, se entera de una historia que conecta con este día. Mucho tiempo después, ya cuando yo cambio de unidad, voy a otro hospital, porque obviamente termino mi tiempo en ese, me entero de la historia de una compañera enfermera, aproximadamente más o menos con las mismas características con las que yo había visto a esta chica, y me comentaron que... Porque platicando con sus amigos del nuevo hospital, conoce una historia de una chica vestida de rojo que fue desvivida en el hospital La Raza. Era una enfermera, como ella, como cualquiera que trabaja en este hospital. Esta mujer de vestido rojo había sido brutalmente desvivida en el mismo elevador, víctima de un acto atroz perpetrado por colegas del mismo instituto. Una historia que se repite en ese hospital. Ese ente que vaga por los pasillos esperando que alguien tome ese elevador y caiga en la trampa de llevarla al auditorio. Pero díganme, Rumors, ¿será que la normalidad de los doctores y enfermeras es distinta a la de nosotros? Yo creo que sí. Y no hablo de salvar vidas, que eso es lo más importante, sino de convivir con gente desvivida a cualquier hora
en cualquier día, en cualquier instante. Era enfermera, abusaron de ella personas del mismo instituto, trabajadores, no voy a decir qué eran. Entonces fue mucho mi impacto en ese momento, porque recuerdo mucho las palabras de la policía que me dijo: no estabas hablando absolutamente con nadie. Y después de enterarme de la historia, pues quedé aún más impactada y sorprendida por lo que había vivido yo en ese momento. Bueno, estas fueron las 4 historias que me pidieron juntar en un solo video. Espero que les guste. Y sin más que decirles, les deseo que descansen en paz. Pascualita, por ti tocaría tu piel. Pascualita, por ti besaría tu piel.